Buenos días y muchas gracias por asistir a este acto en el que vamos a realizar la entrega de premios de investigación de la Fundación de Estudios Financieros 2021, que tiene el nombre de nuestro querido y recordado compañero del Instituto Español de Analistas Financieros, Antonio Dionís Soler. La sesión se transmite por streaming para que podáis seguirla también online los que no podéis estar hoy con nosotros en las oficinas del Instituto de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros. El acto va a tener el siguiente programa y una duración aproximada de 1 hora. Después de mi breve intervención, tomará la palabra Juan José Toribio, presidente del jurado de los premios. A continuación, Javier Méndez Llera, secretario del jurado, leerá el acta del jurado y haremos entrega formal de los premios. Después, María Rodríguez Moreno dirá unas palabras en representación del equipo investigador premiado. Por último, contaremos con la intervención especial de Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director del área financiera y digital de Funcas. Estos premios cuentan ya con una larga trayectoria y prestigio, ya que se trata de su 14ª edición. Con estos premios, la Fundación de Estudios Financieros pretende estimular e incentivar la labor de investigación en materia de los mercados financieros, la economía, las finanzas y las instituciones y entidades que prestan servicios financieros. Se trata de reconocer y recompensar de alguna forma esta labor tan importante que es la investigación y dar a conocer a la sociedad los trabajos premiados para así contribuir a generar propuestas de solución y debate los problemas económicos y financieros actuales. En nuestra página web están disponibles los trabajos premiados de las últimas ediciones, donde se puede comprobar su relevancia. En esta edición, la 14ª, se presentaron trabajos de gran calidad que fueron evaluados por el jurado de los premios. El jurado está integrado por expertos de reconocido prestigio del ámbito económico, empresarial y académico, nombrados por la Fundación de Estudios Financieros. Quiero agradecer al jurado por el riguroso trabajo que ha realizado y por su dedicación y esfuerzo para llevar a cabo esta importante iniciativa para nosotros. Por último, quiero también felicitar a los premiados y agradecer a todos los investigadores que concursaron el año pasado, premiados o no, y animarlos a participar en la edición 2022, que ha sido convocada recientemente y cuyas bases se pueden consultar en la página web de nuestra fundación. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra Juan José Toribio, presidente del jurado de los premios. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Mi intervención va a ser muy breve, así lo exige el programa. Así lo exige el programa y así me parece que debe ser en las circunstancias actuales. Quisiera, en primer lugar, evocar la figura de Antonio Dionís Soler, que da nombre a estos premios. Antonio Dionís Soler fue un gran profesor, fue un gran profesional del análisis financiero y para cuantos fuimos sus amigos fue además, de ello damos testimonio, una magnífica persona. Creo que hay que agradecer a la Fundación de Estudios Financieros el que una vez más haya convocado estos premios bajo la denominación Antonio Dionís Soler, ahora en su 14ª edición. Y agradecerlo sinceramente a la Fundación porque me parece que esta es una manera importante y además bastante eficaz de estimular la investigación financiera, no la investigación coyuntural en un mundo que tiene en los momentos actuales demasiado ruido mediático, sino la investigación de fondo, aquella que es capaz de meter el arado en profundidad y producir trabajos que son interesantes hoy, lo hubieran sido ayer y lo van a ser mañana y pasado mañana. Creo que esto es el enfoque de los premios y de nuevo mi agradecimiento a la Fundación de Estudios Financieros por haberlos convocado. Mi agradecimiento también a todos aquellos que enviaron algún trabajo, a esta edición de los premios. Debo decir que todos ellos eran de tal calidad que la labor del jurado, que he tenido el honor de presidir, ha sido muy difícil. Ha sido una labor que ha exigido por parte de todos los miembros que constituyen ese jurado una dedicación seria para poder calibrar los méritos de cada uno de los trabajos presentados en términos de la importancia objetiva del tema que tratan, de la solidez en el planteamiento que sus autores han hecho, del rigor en el desarrollo
y de la relevancia de las conclusiones. Estos eran los criterios que han guiado al jurado en sus deliberaciones. Me parece que ha sido una tarea, como digo, difícil, compleja, pero por parte de todos los que formamos parte del jurado, muy satisfactoria. Yo siempre he dicho que en estas deliberaciones de este jurado es una pena no tener una cámara, porque creo que se aprende mucho. Yo por lo menos he aprendido muchísimo de todas las deliberaciones que hemos tenido, como consecuencia de las aportaciones que cada uno de los miembros han hecho al socaire de los temas que se estaban tratando en los papeles que se habían presentado. Por tanto, mi agradecimiento también a mis colegas en el jurado por una magnífica labor. Y además de estas expresiones de agradecimiento, es obligatorio, y con ello termino, felicitar a unas expresiones de felicitación. Felicitar en primer lugar a los premiados, aquellos que han alcanzado el premio y aquellos que también han merecido el Accessit. A unos y otros, debo decirlos que lo han conseguido en una lucha muy reñida, porque, insisto una vez más, sus trabajos eran excelentes, pero tenían también enfrente otros trabajos que tenían también un grado importante de excelencia. Pero mi felicitación a todos ellos. Mi felicitación no solo por haber logrado el premio, sino por el esfuerzo realizado para acometer estas investigaciones. Mi felicitación también, y por la misma razón, a todos los que han presentado un trabajo, a los restantes que no han resultado premiados, pero cuyos trabajos van a ser publicados porque lo merecen, sin duda alguna. Por lo tanto, mi felicitación a todos ellos también. Y nada más, salvo animar a cuantos nos estén oyendo a presentar nuevos trabajos a la convocatoria de lo que será la 15ª edición de estos premios. 15 años ya son años de experiencia, y creo que son unos premios que han alcanzado el suficiente prestigio. De manera que yo animaría a todos aquellos que están interesados en el análisis financiero y en la investigación financiera, que son muchos, cada vez más y cada vez mejores en el ámbito español, animarles a que se presenten a esta 15ª convocatoria de los premios, y a decirles que el esfuerzo que para ello tienen que realizar vale la pena. Siempre ha valido la pena. Tanto se resultan premiados como si no. Simplemente el haber sido capaces de dar a luz un nuevo trabajo que amplíe las fronteras del conocimiento financiero es algo que vale la pena, que merece el agradecimiento, pero que además implica una satisfacción interna a la que yo les animo a no renunciar. Nada más y muchas gracias. Muy bien, pues buenos días, tardes en este momento. Como secretario del jurado tengo el placer y el honor de presentar los premios de la edición 2021 y para ello procederé a la lectura literalmente del acta de dicho jurado. En primer lugar, vamos a presentar la concesión de un Accessit con una dotación de 5.000 euros al trabajo Am I riskier if I rescue my banks beyond the effects of bailouts? Autores: Pedro Jesús Cuadros Solas, de CUNEF Universidad, Carlos Salvador Muñoz, de Universidad de Valencia, y Nuria Suárez Suárez, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y recoge el premio Pedro Jesús, por favor, Pedro Jesús, y les voy a pedir, por favor, a los dos presidentes, presidente de la Fundación y del Instituto, y al presidente del jurado, y te entregamos el premio. ¿Cuál de los dos es? El Accessit. La foto. Muy bien. Ya, ¿no? Muy bien. Muy bien, y ya para terminar,
la concesión del primer premio con una dotación de 10.000 euros al siguiente trabajo, Debt Underreporting, cuyos autores son Gaizka Ormazábal, de IES Business School, Miguel Duro, también del IES Business School, Germán López Espinosa, también de IES Business School, Sergio Mayordomo, del Banco de España, y María Rodríguez Moreno, del Banco de España. Creo que eres, María, la encargada de recogerlo. Por favor. Pues yo creo que un aplauso. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Ahora creo que te toca, sí, te toca. Unas palabritas. Magnífico. Muchas gracias, María. Lo dejo aquí un momento. Estimados miembros de la Fundación de Estudios Financieros, miembros del jurado y asistentes a este acto, muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer en nombre de mis coautores, Miguel Duro, Germán López Espinosa, Sergio Mayordomo, Gaizka Ormazábal y, por supuesto, el mío propio, la confianza depositada en nuestro trabajo, que ha sido galardonado con el primer premio FEF Antonio Dionis Soler 2021. Nuestro artículo, titulado Debt Underreporting, pone en valor la importancia de la existencia de un registro de crédito público, como el que disponemos en España desde hace 6 décadas, en el que no interfieren intereses económicos y que distribuye la información relevante a las entidades financieras para su adecuada toma de decisiones, reduciendo potenciales riesgos de información adversa. Asimismo, nuestro trabajo enfatiza cómo las entidades de crédito hacen un uso adecuado de la información suministrada, limitando el acceso al nuevo crédito a aquellas empresas que presentan discrepancias entre la información pública reportada en su contabilidad y su posición crediticia real, construida en base a la agregación de la información suministrada directamente por las entidades de crédito, lo que ayuda a cerrar dichas discrepancias con gran celeridad. Sin embargo, nuestro trabajo también muestra cómo los proveedores de estas empresas, al no poder identificar dichas discrepancias, se ven perjudicados, ya que son estas empresas las que presentan más frecuentemente retrasos en los pagos y fallidos. También me gustaría agradecer a la Fundación de Estudios Financieros la labor desarrollada como think tank financiero, en la que, entre otras funciones, promueve la elaboración de investigación independiente, seria y de calidad, que nos ayuda a entender y mejorar nuestro sistema financiero. En este sentido, la Fundación de Estudios Financieros ha desplegado una ambiciosa agenda para dar respuesta a los crecientes desafíos de nuestra sociedad, como el envejecimiento y la previsión social, o la reforma de los mercados financieros. Sin embargo, ante los numerosos desafíos que nos presenta la coyuntura actual, la labor investigadora de la Fundación resulta, si cabe, más crítica, para poder abordar de forma eficaz las reformas que nuestro país necesita. Permitidme finalizar mi intervención trasladando mi enhorabuena a los galardonados por el Accessit, Pedro, Carlos y Nuria, agradeciendo de nuevo este reconocimiento y deseando a todos ustedes un feliz día. Gracias. Bueno, ya sin solución de continuidad, rápidamente pasamos a presentar pues, a una persona, un profesional que no necesita presentación, pero que hoy tenemos el placer y el honor perdón, de tenerlo con nosotros para dirigirnos unas palabras en esta, digamos, en este evento que hoy celebramos. Bueno, se trata de Santiago Carbó, como ya comentó y anunció nuestro presidente. Santiago es valenciano, nacido en Gandía, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, PhD en Economics y Master in Banking and Finance por la Universidad de Gales, Bangor, en Reino Unido, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Granada,
director de estudios financieros de la Fundación FUNCAS, donde es también director ejecutivo del Observatorio de la Digitalización Financiera, profesor investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, ha sido catedrático de Economía y Finanzas en CUNEF y de la Bangor University, consejero independiente de CaixaBank, Instituto Valenciano de Finanzas, miembro del Group of Economic Advisors de ESMA, miembro del Consejo Académico de Instituciones Públicas, como es el Banco Central Europeo, y por lo que, por otra razón le conocéis mucho, es sus innumerables publicaciones en el sistema financiero y aparición en medios de comunicación, dando opinión sobre la situación económica y sobre temas financieros específicos con gran rigor. Entonces, bueno, es un placer. Santiago, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación de Estudios Financieros la invitación a participar en este acto. Asimismo, quiero dar la enhorabuena a todos los premiados, que conozco a todos, es decir, además, no lo sabía, bueno, me fui enterando poco a poco, pero para mí ha sido una gran satisfacción y pues, primero conocí el Accessit y luego todos me contactaron y la verdad es que además hay una buena representación de mi tierra, de la comunidad valenciana, por lo que veo además en los dos papers. Yo creo que siempre son muy importantes y oportunos los actos y reconocimientos dedicados a la investigación en este país, ¿no? Que sigue bastante rezagado en dedicación presupuestaria y significación incluso política, ¿no? de la ciencia, pero que cuenta, yo creo, con mucho talento y con mucha calidad académica. Ahora, curiosamente, está de ministra pues una gandiense, la que era alcaldesa de Gandía, Diana Morán, que yo conozco. Confío en que, bueno, ya lleva un año prácticamente, en que pueda avanzar, está intentándolo, ¿no? Pero es muy difícil, yo creo, ¿no? Yo creo que hay una cierta desconfianza o una apatía hacia lo que es el talento y la ciencia y yo creo que hay grandes nombres y mucha capacidad, pero no siempre reciben el apoyo, ¿no? Bueno, yo voy a dirigir unas palabras sobre lo difícil que está la situación económica y financiera, ¿no? Después de 2 años de pandemia, que bueno, parece que la fase aguda ha terminado, ¿no? Es decir, eso creemos, ¿no? Por lo menos en nuestro país, por el elevado grado de vacunación, pero que no está del todo cerrada quizás en otras partes del mundo, ¿no? Es decir, yo creo que estamos viendo pues, algunos hechos preocupantes en China, ¿no? Por su política de cero COVID, que bueno, si no vacunas, pues no sé hasta qué punto tiene sentido. Bueno, yo voy a intentar hablar de 3 cosas, de la inflación, que parece que es evidente, el dilema de los bancos centrales en segundo lugar, aunque aquí hay representantes del Banco de España y del Banco Central Europeo, y por último la evolución de la deuda pública, que aún casi nadie se preocupa, pero que mañana, es decir, estaba terminando un artículo mañana, yo precisamente me refiero a ella en un artículo del País, que saldrá publicado mañana. Bueno, ayer nos asustamos todos porque se confirmaron los peores augurios en materia de inflación. Ya sabíamos que estaba en una escalada importante, pero la guerra de Ucrania, pues lógicamente ha traído pues más problemas en lo que es el coste de la energía, por la gran dependencia de Rusia y todas las sanciones que se han impuesto. Y además los problemas en las cadenas de suministros y los problemas derivados de la energía que en nuestro país, bueno, pues se tradujeron de alguna manera en problemas también de la huelga de transportistas, ¿no? Lo que está claro es que estamos en una situación casi impensable, ¿no? Es decir, después de 2 años de pandemia tenemos que acostumbrarnos a una situación de inflación y además sin saber hasta qué punto iba a ser sólida la recuperación, porque la recuperación estábamos todos muy optimistas hasta otoño probablemente, que aunque la inflación estaba despuntando, pero bueno, empezábamos a ver algunos efectos positivos de la vacunación, pero de repente hemos visto que la recuperación se puede truncar, primero porque la inflación es un veneno que contamina todas las decisiones de los agentes económicos y financieros y por tanto hay que luchar contra la inflación en la medida de lo posible, y también por supuesto las medidas que puedan ser necesarias tomar por parte de los bancos centrales pues para intentar atajar ese veneno, ¿no? esa inflación, sobre lo que me referiré en un momento, ¿no? Y además parece que la recuperación puede tener problemas
adicionales porque lo que estaba comentando, pues algunos países no han vacunado lo suficiente, han practicado políticas, como es el caso de China, que ahora tiene confinadas a decenas de millones de personas, incluida Shanghái, y eso afecta otra vez a las cadenas de suministro, en un contexto pues ya bastante complicado, ¿no? Y todo esto pues, va generando, no digo continuos cortocircuitos, pero sí, de alguna manera, se generan algunos cortocircuitos, ¿no? Bueno, las soluciones ante esta multiplicación de obstáculos pues se intentan o se van anunciando, pero lo que está claro es que, por ejemplo, en el ámbito de nuestro país, ni pueden ser permanentes, ni probablemente porque su coste no sería sostenible, ¿no? Revelan, yo creo, nuestro país en este momento pues se nos está pasando la factura por décadas ya, yo creo, de una dependencia energética, de una errónea estrategia de energía, sobre la energía, con una gran dependencia del exterior y quizás pues con unos problemas de sostenibilidad presupuestaria importante, ¿no? Yo creo que además, si a esto le añadimos pues que lógicamente ese aumento tan grande del combustible pues afecta a transportistas, afecta a sectores básicos, etcétera, pues hemos visto los graves problemas que hemos sufrido en las últimas semanas que no nos van a ayudar. Lógicamente se tiene que hacer más esfuerzos fiscales, aunque las cuentas estén debilitadas, ¿no? Pero no olvidemos, es la tercera crisis en 10 años, o 12 años, o 15 años, como queramos verla, ¿no? Es decir, que es un contexto muy complejo, ¿no? Y además hay algo que estos días he estado pensando, y es lo mal, ¿no? O la gestión y administración de las crisis pobretona que hacemos en nuestro país, ¿no? Es decir, yo creo que hacemos una crisis, no sabemos resolverla. Primero porque a veces negamos la realidad, como nos pasó en el 2008, ¿no? Que tardamos años en reconocer los problemas que había pues, en un conjunto de instituciones financieras, fundamentalmente cajas. Bueno, luego se tardó mucho en el Banco Popular, pero ya fue a lo mejor derivado por otras razones también, ¿no? Aunque tenía una gran exposición inmobiliaria. Y claro, se tardó mucho en reconocer esos problemas y al final pues, tenemos 4 años perdidos prácticamente y luego pues, ya se llegó el rescate cuando se tomaron las decisiones, ¿no? Es decir, ¿por qué se tardó tanto, ¿no? En general, además se nos desmontona todo, ¿no? Es cierto que en la pandemia hemos hecho pues, algo parecido a lo que han hecho otros países, es decir, no nos hemos alejado, aunque hemos tenido quizás algo de menos contundencia, particularmente con las ayudas directas, ¿no? Es decir, otros países han ayudado mucho más directamente a los sectores productivos, ¿no? Y vamos a ver en esta, ¿no? En esta también se nos han empezado a acumular los problemas y empezamos a mostrar una temperatura pues de casi ya 2 cifras, o sea, veremos en la revisión del dato de inflación si se llega a las 2 cifras, a los 2 dígitos, lo cual pues sería un elemento bastante preocupante. Creo que hay que además tener cuidado con las medidas que se tomen, y con esto dejo ya el tema de la inflación, ¿no? Evidentemente los transportistas, es decir, habrá que ayudar, lo señalaba muy bien el gobernador del Banco de España, yo creo que es una de las pocas voces públicas que se puede oír en este país, porque bueno, al final otras voces públicas pues a veces están como muy contagiadas, quizás en elementos políticos, pero ya lo apuntaba, hay que ayudar, pero hay que ayudar a los sectores más afectados. No se pueden probablemente implantar medidas generales que pueden conducir a una mayor inflación en el medio plazo. Y hay un tema muy preocupante y es qué va a pasar con los salarios, qué va a pasar con los beneficios. Se habla de un pacto social, de un pacto de rentas. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se está apreciando una cierta espiral precios-salarios, porque lógicamente allí el mercado de trabajo pues está prácticamente a pleno empleo y entonces pues se está empezando a apreciar. Aquí no estamos en pleno empleo, pero estamos en una situación cómoda. Es bueno para nosotros que el 13% y pico del desempleo es cómodo, ¿no? Pero habrá que hacer algo, porque sobre todo las señales que puedan transmitirse del sector público. Yo soy funcionario, pero si suben los sueldos de los funcionarios y de los pensionistas cerca al nivel de inflación, no la subyacente, sino la total, ¿no? o la global, pues lógicamente es muy preocupante, no solamente por lo que va a aumentar, lo que podría aumentar el déficit público, yo creo que Europa quizás no nos dejaría, pero por la señal que transmites, ¿no? Entonces es muy preocupante porque prácticamente esta generación no hemos vivido con inflación, es decir, o se nos quedó cuando éramos jóvenes en los años 80 y ahora pues estamos en ese gran problema. Quiero referirme en este sentido al dilema de los bancos centrales, con diferentes mandatos. La Reserva Federal ya ha subido tipos, el Banco de Inglaterra también, y probablemente ya se dice que va a subir hasta 7 veces más, probablemente la Reserva Federal, ¿no? Por lo menos eso también se está descontando, ¿no? También es cierto que se puede apuntar a grandes subidas y a lo mejor en todos los años grandes bajadas en la Reserva Federal. Es decir, para actuar ahora quizás puedan provocar, por este dato que ha salido en los últimos días de algunos rendimientos
en la curva de tipos entre 5 y 30 años que está invertido. Entonces, no en todos los rendimientos, pero en algunos, lo que para algunos puede ser señal de que una grave desaceleración o recesión puede ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo si suben los tipos y tal, y hay muchas empresas muy endeudadas, muy apalancadas, y su situación puede ser como muy compleja, ¿no? Y con todas las repercusiones que tendría en este sentido para nosotros, ¿no? No olvidemos que la Reserva Federal tiene un doble mandato, entonces va a tener que jugar mucho, porque por un lado tiene que luchar contra la inflación, pero por otro lado tiene que contribuir al crecimiento, algo que el Banco Central Europeo no es tan así, es solamente la inflación y por otro lado, pues mantener un poco la estabilidad financiera. Yo creo que es lo único que tiene que en este sentido. Entonces ahí el mandato es más claro. Pero en las dos últimas crisis la situación era distinta. En la de hace 14 años, porque se entró en recesión con crisis financiera, pero no había inflación. En la sanitaria, de la pandemia, se entró también una grave recesión instantánea, pero tampoco hubo inflación. Pero es que ahora intentábamos una recuperación, pero con inflación, y se está produciendo una desaceleración. Son tiempos, por tanto, muy difíciles para los banqueros centrales, con una elevada inflación, con peores perspectivas o expectativas de crecimiento, y todo agravado por la incertidumbre que genera además el conflicto bélico de evolución incierta, al menos a día de hoy. Y además uno de los principales componentes de la inflación es la energía, es decir, es un shock externo sobre el que los bancos centrales poco pueden hacer. Es decir, serían otras medidas las que podrían reducir esa presión del precio de la energía, pero básicamente la subida de tipos etcétera, o la retirada de estímulos monetarios, pues lógicamente va a tener mucho más efectos sobre tirones de demanda o sobre un sobrecalentamiento de la economía por una situación de crecimiento de la demanda, ¿no? Entonces vamos a ver lo que pasa, porque además la situación es compleja, porque si se pasan de frenada, por ejemplo la Reserva Federal o los bancos centrales, pues hay muchas empresas que estaban ya en una situación de deuda bastante complicada y por tanto pueden entrar en una situación de vulnerabilidad importante. En este caso se entiende las mayores cautelas que está teniendo el Banco Central Europeo. Es verdad que su mandato es más estrecho, ¿no? Es decir, pero también ya se va a ver obligado con más presión a actuar con contundencia, y ha anunciado claramente las retiradas de esta cantidad de dinero tan elevada, pues, que hemos tenido en los últimos años. ¿Qué pasará ahí? Bueno, pues vamos a ver, pero lo que está claro es que va a haber consecuencias sobre la deuda pública, que es mi tercer punto, ¿no? Porque pase lo que pase, parece que va a haber una estrategia de retirada de estímulos monetarios muy importante. Se calcula globalmente entre un billón, trillón y 2. Eso es muchísima cantidad de dinero en todo el mundo. Es decir, ha habido dinero para todo. Para private equity, para operaciones corporativas, todo se podía financiar. Y por supuesto la deuda pública, vamos, con la gorra. Pero claro, ahora va a haber presión. Lógicamente, esa retirada masiva de liquidez que los bancos centrales al menos han apuntado que iba a ocurrir, y yo creo que no se va a retirar, aunque el Banco Central Europeo en algún momento puede pensar, bueno, la retirada más lenta, o pensar en una facilidad adicional, o utilizar alguna de las facilidades existentes, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que se va a retirar una gran cantidad de liquidez en teoría, con lo que no es que vaya a venir necesariamente un credit crunch, pero sí que vamos a notar, yo creo, algo más de calor, ¿no? Es decir, al final el conjunto de inflación, medidas de los bancos centrales, las sanciones a Rusia, que evidentemente van a tener un efecto boomerang y que de alguna manera pues están generando pues mucha incertidumbre en el conjunto de la economía, ¿no? Y aquí en estas circunstancias pues nos encontramos una situación, por ejemplo, de la economía española, que muy cómodamente ha podido financiar sus déficits en los últimos 10-12 años, desde las palabras mágicas de Mario Draghi, en aquel momento presidente del Banco Central Europeo, ¿no? Whatever it takes. Sin embargo, yo creo que va a ser más difícil, y probablemente esto ya lo refleja alguno de los titubeos que el gobierno ha podido tener, va a ser más difícil financiar los déficits futuros. Es decir, si el Banco Central Europeo está retirando estímulos, no quiere decir que no vaya a comprar deuda, pero lógicamente no con la facilidad que se ha comprado, que prácticamente hemos tenido un comprador durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, se está reflejando aún tímidamente,
aunque se nota algo más en los últimos días o las últimas semanas en las primas de riesgo, pero bueno, va a haber un aumento importante de la financiación y probablemente una aceleración también del proceso de destrucción, creación empresarial, porque probablemente también llegue al sector privado. Porque aunque aquí el Banco Central Europeo no ha subido los tipos aún, pero ya estamos contagiados de la subida de tipos que está ocurriendo en todo el mercado. Vienen, por tanto, meses muy complicados, es decir, yo no me dedico a la coyuntura, pero evidentemente es muy complicado en este momento hacer previsiones, porque la horquilla, los intervalos, pues tienen que ser como muy amplios. Y todos, lógicamente, tenemos el deseo, después de 2 años de pandemia, que no solamente nos ha supuesto dificultades en el ámbito económico, sino también en el ámbito social, familiar, etcétera, pues que esperamos que la situación pueda reconducirse o al menos acomodarse, ¿no? Porque normalmente como un problema adicional es que la subida de precios son a veces más dañinas para los más desfavorecidos, ¿no? Y solo de alguna manera van a introducir más incertidumbre en un mundo que intentaba de alguna manera normalizarse, ¿no? No son desde luego las palabras como más optimistas, hay elementos de alguna manera que despiertan algún optimismo. Yo creo que en general la economía ha sabido gestionar o ha aprendido a gestionar la situación de crisis, es decir, el primer impacto de la pandemia fue brutal. Bueno, la verdad, nos confinaron en todo el mundo, prácticamente aquí, desde luego fue muy fuerte el confinamiento, muy duro. Pero y luego la economía fue viviendo con el virus, es decir, según se iban liberando, ¿no?, las restricciones, de aquí y en otras partes del mundo, ¿no? Ahora quizás también, lo que pasa es que tenemos que sustituir, sobre todo nuestros socios europeos tienen que sustituir una gran parte de su importación de energía, de gas de Rusia y de otros. Eso lleva su tiempo. De hecho, es una de las dificultades de las sanciones, es decir, no poder acabar ya de comprar gas ruso, pero eso lleva, de alguna manera, un tiempo y, por tanto, no va a ser de una manera fácil. En todo caso, yo creo que la economía tiene que adaptarse a hacer pocos negocios con Rusia, porque pase lo que pase, yo creo, en la resolución del conflicto, pienso que Rusia va a estar fuera, es decir, va a ser un paria durante tiempo en el mundo. Tengo esa sensación y, por tanto, los negocios con Rusia, y no olvidemos, era, junto con Ucrania, pues nuestro granero, es decir, si uno habla con empresas, se da cuenta de la cantidad de elementos, de materias primas que se compraban de Rusia. Es decir, pensábamos que no, pero sí, es decir, es significativo y hay que buscar sustitutivos. Ya, por ejemplo, en materia de combustible, pues parece que Estados Unidos puede ser una parte del sustitutivo. Nosotros podemos tener la dependencia de Argelia, bueno, si no pasa nada, es decir, se puede aumentar, pero es un mundo bastante complejo. La ventaja es que sí que estamos aprendiendo, yo creo, a llevar estas crisis, y también como elemento yo creo que positivo, o 2 elementos positivos, con esto voy a terminar. Uno, yo creo que para el caso de la economía española va a ser determinante lo que pase este verano, que pase en el ámbito del turismo y de la reactivación. Yo creo que España se está beneficiando desde hace ya meses de que tenemos una situación sanitaria, no sé, en incidencia tal vez menor, en Navidad no fue menor, pero en general una situación sanitaria más cómoda que muchos otros países, y por tanto están viniendo aquí el turismo. Y además nos vamos a beneficiar de que el turismo no va a ir al este de Europa, probablemente. Es decir, por tanto puede ser un año en ese sentido muy positivo y que debemos aprovechar. Y en segundo lugar, para hacer una referencia lógicamente al sector financiero, el sector financiero tiene unos retos muy importantes, pero está en una situación pues mejor que la anterior crisis, por lo menos la del 2008, ¿no? Y eso que ha tenido una pandemia. Hay que ver, lógicamente, qué pasa con la morosidad. La morosidad puede, de alguna manera, reactivarse pronto, esa es la preocupación. Se están alargando estos programas ICO, que uno lo puede entender, pero quizás no olvidemos que al final son préstamos que concede la banca, aunque tengan una garantía pública. Es que está, de alguna manera, a veces hablando como si fuera un préstamo público, y esa nunca es una buena idea, porque entonces, si es público, la gente cree que no tiene que devolverlo, o que genera menor daño si no tiene que devolverlo. Y esto, con la perpetuación de los programas, es decir, porque ha habido que alargarlos, porque la crisis de la pandemia ha sido más dura, pues preocupa, lógicamente preocupa en el sector. El sector tampoco va a tener las mismas facilidades de liquidez en los próximos años, porque
se va eliminando fuentes de liquidez del sistema, también se está cambiando el colateral, ¿no? Que el Banco Central Europeo va a exigir, es decir, se va a ir endureciendo, y por lo tanto, es decir, pero yo creo que ahí no va a tener problemas, ¿no? Muchas veces los problemas que va a tener el sector bancario se lo pueden crear la propia política, ¿no? El propio gobierno. Si de repente la deuda española pues tuviera algún problema de rating o tuviera algún problema de confianza, pues seguro que tiene un contagio. Y ojalá esta vez no ocurra, pero la otra vez es que fue muy determinante, era el soberano el que iba, evidentemente fue las entidades con problemas que contagiaron al soberano, pero ya cuando soberano se contagió y había soluciones, pues estuvo durante mucho tiempo el mercado fragmentado, ¿no? Pero lo que está claro es que el sector está mejor preparado para estos retos. Ha superado además, yo creo, una presión, no del todo, pero ha superado una presión enorme por parte de las tecnológicas. Es decir, que van a tener lógicamente una pugna competitiva durante muchos años, pero empieza a ganar la razón. Es decir, empieza a hablarse de regulación de las cripto, empieza a hablarse de que probablemente la regulación de determinadas actividades de las tecnológicas debe también endurecerse. No es fácil, pero yo creo que eso es mejor para el sector. Y el sector ha resistido bien. Es decir, hace unos años todos teníamos un gran miedo a que WhatsApp pues, se convirtiera en la manera de hacernos los pagos. Y sin embargo se inventó Bizum y ha funcionado fenomenal y lo utiliza todo el mundo, ¿no? Ojalá el sector pueda inventar muchas cosas como esto. Porque hace 20 años se fueron a Latinoamérica, a Reino Unido. Y eso fue una gran expansión. Y aún están allí en gran medida. Pero si se quiere reinventar y quieres aumentar tu rentabilidad sobre capital, pues tienes que buscar nuevas ideas, ¿no? Es decir, tienes que crear negocios de plataforma, tienes que aligerar quizás la infraestructura física, lo que se está haciendo, y de hecho muchas veces lo piden los reguladores, ¿no? Y creo que se está en mejor disposición que hace unos años, curiosamente, ¿eh? Pero bueno, lógicamente es un mundo muy dinámico, en el que no todo el sector probablemente sobrevivir. Yo creo que a pesar de las pocas instituciones que tenemos financieras ya en España, yo creo que aún queda alguna ronda de fusiones o de integraciones, y en ese sentido pues también soy optimista. En este momento no va a ser un lastre el sector financiero, sino que yo creo que va a contribuir, va a seguir contribuyendo como fue durante la pandemia, a pesar de, yo creo que los debates estériles, y bueno, estamos de acuerdo sobre los servicios financieros que se daban mayores. Pienso que es un problema de digitalización de todo el país, no solamente de la digitalización financiera. Igual alguna entidad se pasó de frenada, etcétera, por supuesto se ha reconocido el problema, pero parecía que el problema solo estaba en la banca, ¿no? Me gustaría que cuando alguno quiere llamar a alguna utility para cambiar el recibo, eso también es una pesadilla, ¿no? Entonces, bueno, claros, oscuros, en un contexto muy complejo. Yo creo que no soy muy optimista sobre lo que pueda salir probablemente internamente de la acción pública. Pero bueno, con que no se rompan muchos platos, pues yo creo que podremos irlo superando. Y yo creo que el mayor reto que tenemos es que no entremos en una espiral inflacionista, y las próximas semanas o los próximos meses veremos lo que pasa. Gracias.